bienvenido a a este momento de entrevista. Aquí estamos en la casa de la familia de Bustos en Providencia y tenemos aquí en el escenario al padre Daniel Jani, que viene desde Argentina. Él es de la Federación Diocesana en Argentina y participa en el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que muy bienvenido, padre, gracias por estar con nosotros. Y también aquí a mi lado se encuentra Hernán Medina, que es sociólogo, miembro de la Federación de Hombres. Por mi parte también me presento, Elías Vilches, participo en el movimiento en la rama de forjadores de Schoenstatt. Así que, muy bien, comencemos. Comencemos por el padre. Mi estimado padre, lo voy a llevar a un escenario bien concreto que usted conoce de memoria porque está ahí hace mucho tiempo. ¿Cuántos años que está dedicado? ¿Desde cuándo se ordenó usted en primer lugar? Bueno, me ordené de presbítero en el año 77. 77. Así que ya van más de 40 por lo menos. Más de 40. Soy aborigen de Bahía Blanca mismo, de la ciudad, y siempre los que somos de una diócesis tenemos destinos dentro de la diócesis. Es todo el sur de la provincia de Buenos Aires, la diócesis de Bahía Blanca. Para los que tienen una noción del mapa de Argentina, Argentina tiene una pancita, ¿no es cierto?, que es la Pampa. Y después viene el triangulito de la Patagonia. Ahí, entre la Pampa y la Patagonia, se ha formado una bahía que se la llama Bahía Blanca. Bueno, eso es ciudad y diócesis de Bahía Blanca. Todo el sur de la provincia. ¿Es originario de Bahía Blanca? ¿Usted es originario de Bahía Blanca? Aborigen de Bahía mismo, sí. Y de la ciudad de Bahía, sí. Y bueno, tuve, como siempre, uno tiene varias parroquias de distintas maneras, y desde hace más de 20 años ya, soy párroco en un pueblo del municipio de Bahía Blanca, la comuna lo llaman acá, sería, ¿no? De que se llama Cabildo, es un nombre, como tantos otros nombres, sí. El padre ya nos puso los antecedentes sobre su origen provinciano, cerca de Buenos Aires. Yo le pregunté, le consulté. No, perdón, 700 kilómetros de Buenos Aires, lejos de Buenos Aires, gracias a Dios, y lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires. Es que las distancias en Argentina son referencias distintas a las chilenas. Más o menos. Un país inmenso. Más o menos. No, le preguntaba sobre su... En largo somos iguales. Sí, similares. Le preguntaba sobre su origen diocesano. Si usted siempre sí, perfecto. O sea, al final del secundario hago una opción por el presbiterado. Nosotros en esa época, estoy hablando de 50 años atrás, en esa época toda la provincia de Buenos Aires teníamos un seminario en la capital de la provincia que se llama La Plata, y fui a estudiar ahí como todos. Estando en el seminario, entro al seminario en 1968, el año de la muerte del padre Kentenich. Al año siguiente, 1969, viene de profesor al seminario nosotros no sabíamos ni de qué se trataba, ¿no?, un padre de Schoenstatt que es del grupo alemán de la generación fundadora de padres de Schoenstatt. Para quien no conoce la historia de los padres de Schoenstatt, cuando se corta la relación de Schoenstatt con los palotinos, surge la inquietud de fundar una comunidad de techo y mesa, para que también sirviera de parte central y motriz a toda la familia de Schoenstatt, a toda la obra de Schoenstatt, con una función distinta de las que tenemos los diocesanos, por su misma característica. Del modo de vivir y de ser se derivan también las funciones. Ahí de distintas maneras empieza a hablar de ciertas cosas y algunos le proponen conocerlo mejor, entonces él dice, bueno, tienen que conocer de dónde yo vengo, y empieza a hablar de Schoenstatt, y a algunos nos interesó hacer un grupo con él. Año 69. Empezamos a trabajar un poco con él. Por un lado, fuimos surgiendo nosotros como cura, como seminaristas en aquella época, el movimiento de teólogos, se lo llaman los alemanes diocesanos, y por otro lado, colaboramos con él y con otro cura, otro padre de Schoenstatt del mismo grupo, que habían quedado en Argentina a pedido del obispo que los había ordenado, para renovar el movimiento de Schoenstatt, que había quedado enclaustrado, por así decir,
al no hubo en Argentina la generación dorada que tuvieron ustedes acá con Rafael, Jaime, Hernán, Joaquín y todos ellos. Entonces, había 5 o 6 células del movimiento de Schoenstatt muy fuertes, pero enclaustradas. Entonces, la idea era empezar a desplegar todas esas semillas de vida. Y eso lo empezamos a hacer nosotros, no todos, pero especialmente dos. Oiga, padre, Y después me quedé yo solo. usted es un sacerdote eminentemente postconciliar. Absolutamente. Y por tanto, en esas circunstancias usted se va a una parroquia a vivir el postconcilio. Por supuesto, pero nosotros Cuénteme ya un poquito entramos eso. al seminario en la época postconciliar y esto es muy importante para saberlo todos nosotros. Nosotros, sin saberlo, porque sí, porque la Mater quiso, de entrada, nosotros conocimos también al Schoenstatt postconciliar. Hay gente en Schoenstatt, en Alemania, el padre Kentin les tuvo que explicar a los schoenstattianos alemanes que el concilio estaba muy bien y que todo lo que quería el concilio es lo que el movimiento de Schoenstatt quería, porque algunos lo habían tomado con recelo. Entonces el padre no dice, esto es, y usó mucho tiempo para hablar de eso. Claro, a nosotros nunca nos llamó la atención, porque ya entramos en un seminario que estaba muy convulsionado por el tema concilio y en donde la discusión, el diálogo y la discusión eran muy abiertos y se discutía y se hablaba de todo en la revolución postconciliar, cosa que agradezco mucho. Y los padres de Schoenstatt que vinieron eran precisamente postconciliares. Eran Heriberto y Guillermo Speltan. Nosotros les agradecemos a ellos haber conocido a Schoenstatt de la mano de ellos, ya con un Schoenstatt orientado hacia el futuro. Fue muy importante para nuestra formación. Alguna vez se habló de distintas generaciones y corrientes en el Schoenstatt latinoamericano y en el Schoenstatt argentino. Entonces uno de nosotros dijo que nosotros somos hijos del cuarto hito, del 22 de octubre del 65. Eso es muy importante. Nosotros ya conocimos un Schoenstatt después de, o sea, para adelante. Bien. ¿Alguna otra cosa que te diga de lo mío? Después fui párroco y teniente cura y ayudante, y desde hace más de 20 años soy párroco en un pueblito cerca de Bahía Blanca, en la comuna de Bahía, en el municipio de Bahía, que se llama Cabildo. Listo. No, perfecto. Esa es mi vida. Gracias por la introducción. Padre, y referente al rol de los sacerdotes diocesanos, Sí. ¿Qué viene siendo como lo más propio del sacerdote diocesano de Schoenstatt? Ser de Schoenstatt. Primero, para poner los puntos sobre las IES, el movimiento de Schoenstatt se funda con curas diocesanos. Quiere decir, en Herde, cuando se funda el movimiento de Schoenstatt, el 19-20 de agosto del 19, hay una serie de chicos, los palotinos que venían mandados por el padre Kentenich, y había 3 personas, cuyo nombre ahora no me acuerdo de memoria, pero si quieren se los busco, que eran teólogos, seminaristas diocesanos, que habían conocido a Schoenstatt a través de la congregación mariana en los campamentos de la Primera Guerra Mundial, a través de los chicos palotinos de la congregación mariana del padre Kentenich. Schoenstatt no se llamaba Schoenstatt, era la congregación mariana. Entonces, estos, cuando termina la guerra, quieren seguir, pero no quieren ser ni palotinos ni la congregación mariana. Estos tipos ya tienen claro que ellos quieren seguir al padre Kentenich. Ellos habían descubierto un guía y ellos querían hacer algo con referencia al padre Kentenich y al santuario de Schoenstatt, pero no de los palotinos, sino ya tenían claro que el misterio era Schoenstatt. Entonces fundan con el nombre Federación Apostólica. Después se va a fundar la Liga y las dos cosas configuran el movimiento de Schoenstatt, pero es todo en el mismo barullo. Y esos 3 eran teólogos, así que a los 4, 5, 6 años ya son curas, otros que se le van añadiendo, surge, sin que haya una fecha distinta de fundación, la Federación de Presbíteros, que tiene en esos años en Alemania un crecimiento rapidísimo, porque era lo nuevo. Antes, ¿cuánto?
50 años antes del concilio, ya con nuevas ideas y con una personalidad como el padre, que se dedicó prácticamente todos los años 30 a la pedagogía, a las Hermanas de María, a la Federación de Mujeres y la Federación de Presbíteros. Todas las jornadas, conferencias, cursos que dio, era para ellos, pero llegaron a ser muchísimos en Alemania. Pasaron por el invierno de la guerra y del exilio, eso también. Pero tenemos que decir que al principio fue muy fuerte. Y entonces también el padre Kentenich tuvo que repensar la función de los palotinos con toda esa discusión larguísima, si iban o no iban a ser la parte central y motriz de Schoenstatt, que al final no la fueron, etcétera, 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 para lo cual se fundaron los padres de Schoenstatt. Y ahora, hay un tema, y es que ellos, en ese momento, los párrocos difundieron en toda Alemania el movimiento de Schoenstatt, con errores. Entonces, una de las cosas que el padre Kentenich le decía, no tenemos que hacer a toda la gente de Schoenstatt. O sea, hay que aprender a trabajar. Uno tiene una orientación en la vida que es compatible con todo lo demás y hay que aprender a trabajar en conjunto. Ahora, hay alguna gente que dice, los curas párrocos no pueden pertenecer a una espiritualidad. ¿Qué? ¿Somos curas perfectos que no necesitamos ninguna espiritualidad? ¿Somos una casta aparte? Tenemos derecho, si no, no podría ser de una espiritualidad nadie. Los cristianos de la parroquia no tienen que responder a ninguna espiritualidad. No, ¿cómo? Entonces, uno tiene que tener la madurez necesaria para saber de este carisma del cual yo participo, qué puedo brindar positivamente a la parroquia sin hacerlos a todos de mi partido. Eso es una madurez elemental que antes no hacía falta. Antes del siglo XX no había, ahora lo llamábamos hace 100 años movimientos apostólicos. Ahora se llaman, el nombre correcto son nuevos movimientos eclesiales o movimientos eclesiales. Nuevo para decir que son de ahora. Movimientos eclesiales que tienen distintas variantes y formas, pero que son lo que movilizan a la iglesia. Hasta el año 1900, sí, algunas congregaciones religiosas que tenían escuelas y eso, de alguna manera se parecían a un movimiento. Los salesianos tienen sus exalumnos salesianos, etc. Pero en general, el cristianismo era un cristianismo de costumbres. Este eran los marcos, de ahí no te podías salir, tenías que cumplir con las costumbres y el párroco era el que te ponía la ficha, ¿no? Cumplió o no cumplió. A partir del siglo XX, 1912, dice el padre Kentenich, se acaba un mundo y empieza otro. Ya no podemos vivir más del cristianismo de costumbres, olvídalo. Si están, mejor, y no las tiremos a la basura, y son muy buenas. Y si las podemos revitalizar, mejor todavía. Pero ya no podemos esperar el cristianismo de costumbres. Hoy necesitamos un cristianismo, para decir una palabra, personalizado. Quiere decir que distintas personas dentro de la comunidad cristiana pueden encontrar distintos caminos donde cada uno pueda realizar su vocación personal y grupal. Entonces, cada vez más es necesario que se extiendan estos movimientos, agrupaciones, corrientes, líneas transversales dentro de la iglesia. Y ahora, por eso hablamos de iglesia sinodal. Todo esto que tiene que existir cada vez más, todos estos tenemos que aprender a caminar juntos. Caminar juntos es sínodo. Algunos piensan que la iglesia sinodal es una cuestión de muchas reuniones. Error. Hay que reunirse. Pero lo menos posible. Si es posible por Zoom. O por el otro, como es Meet, o por Meet. Eso. Pero lo importante es que distintas líneas, distintos movimientos, distintas agrupaciones, distintas corrientes, distintas tendencias, aprendamos a dialogar entre nosotros y a complementarnos entre nosotros. Que haya un poco de competencia también es bueno, pero eso es lo nuevo en la iglesia. No estamos acostumbrados a eso. Tenemos que aprender. No vamos a aprender si no existen distintas asociaciones, movimientos, líneas y movimientos. Y si los curas no participamos de eso, porque somos rancho aparte, nosotros los curas no nos toca, no puede ser.
bueno, entendiendo como este, ¿no es cierto?, contexto más personal y de cómo ha sido la acción, también hay una pregunta que podemos hacer respecto a qué pasa también con la renovación de la iglesia y la promoción de la renovación de la iglesia, desde pensando en esta historia de este mundo más diocesano, la mezcla con el movimiento, ¿no es cierto? Y cómo hoy día vamos renovando la iglesia en el fondo, desde también esta experiencia, ¿no es cierto? Desde este tipo de lugares y de vida Claro. que se ha generado. De a poco. Sí. De a poco, por empezar, porque no se pueden hacer las cosas de hoy para mañana. Porque no son cuestiones reglamentarias que uno diga, bueno, ahora en lugar de rezar el Padre Nuestro así, lo vamos a rezar así, y la misa vamos a... No son cuestiones de ese tipo, sino que es lentamente empezar a ver, desde la óptica johannstiana, se empiezan a dar procesos de vida y de maduración en distintas personas, de distinta manera, y cómo eso se puede componer. En la antigüedad, la parroquia era todo. Pero no tiene que imaginarse en la antigüedad, pensemos en Europa, en el mundo católico de Europa, 1000 años atrás, una aldea no, era un pueblo de 500 habitantes. No había caballo, no había televisión, no había WhatsApp, no había ferrocarril, no había nada, ni caballos había. Caballo tenía el caballero, el noble. El resto de la gente, todos caminando. Entonces, esos pueblos vivían cerrados sobre sí mismos. Y había un tipo que era el párroco, alguno que sería el conde, el noble, el alcalde, no sé cómo lo llamarían, otro, a lo mejor 4, 5, 6 personas en el pueblo, que eran los dueños del pueblo, los dignatarios del pueblo. Dignatarios, entonces lo digo con toda intención, con esa palabra un poco fuerte, ¿no? Los jefes del pueblo, ¿no? Los famosos chistes que hay de el cura párroco, el jefe de policía, el maestro y el médico. Bueno, entonces, ese tipo de cosas. Todo dependía de ese pueblo. Entonces, la gente vivía cerrada en ese pueblo. Dicen que todavía hay en Europa pueblos en donde hay 2 o 3 apellidos, que todos son, en la antigüedad, en la época de Jesús, no había apellido. Este es hijo de Simón, el hijo de Juan. Este es tal, el hijo de cual. O sea, era, vos sos Juan, el hijo de quién, el hijo de tal, listo, chau. Y ahí se terminaba la historia. Entonces, en esos mundos, el párroco era la figura religiosa del pueblo, con mentalidad antigua todavía, que además controlaba a todos. Escúchame, 500 habitantes, en 2 años ya los visitaste a todos, sabés quién es quién, tenés un control absoluto de la gente. Bueno, ¿podemos contar un chiste? Pero, por supuesto, Los alemanes cuentan un chiste. Porque el cura los controlaba a todos. Entonces un día el cura se encuentra con Hans, ¿no es cierto? Lo saluda Hans y dice, Hans, dice, hace tiempo que no te veo en el templo. Así es, padre, así es, ¿no? Pfarrer, ¿no? Dice, ¿y a qué se debe? Es que estoy yendo a misa al pueblo vecino. Ah, dice, pero, ¿y qué hay allá que no haya acá? Mire, en el pueblo vecino, la cerveza, que se toma al final, después de la misa, por supuesto, tiene que tomar la cerveza, en la cervecería, la cerveza que te dan es un poco más grande. Ah, dice. Y el párroco, en la misa, es un poco más corta. Qué maravilla. Entonces, pero el tipo tenía control de todo. Con Colón y con Copérnico eso se murió. Ya está. Empezamos a expandirnos, empezamos a mezclarnos y empezamos a comunicarnos. Entonces, en este momento el párroco, que por empezar ya no es más párroco de un pueblo de... Soy el último párroco que queda de un pueblo de 2000 habitantes. Cuando yo me vaya, no hay más párroco. Entonces, hoy los párrocos son párrocos de 10, 15, 20.000, 30.000 o 100.000 personas. Entonces,
olvídate de conocerlo a cada uno. Imposible. Chau, esa figura patriarcal del párroco de la Edad Media ya no va más. Entonces, esa comunidad, además, ya no es más una comunidad cerrada, es una comunidad atravesada gracias a los medios de comunicación por, no sé, cientos de ideas. La gente que vea esto, no sé en qué parroquia estará, a lo mejor está en una parroquia 1000 kilómetros al sur de Santiago, y sin embargo va a recibir por internet o por algún sistema un mensaje que no viene del párroco. Entonces, tenemos que pensar que ya el párroco tiene que cambiar de forma, tiene que cambiar de figura, tiene que ser otra cosa. Y junto al párroco tienen que cambiar muchas otras cosas, porque ya no son 500 personas. Sí. Entonces, a esto se lo llama iglesia ministerial. ¿Qué quiere decir ministerial? Hay muchos servicios que hay que ofrecer y para los cuales tenemos que generar nuevas maneras de llenarlos. Esto recién se está empezando a hablar tímidamente de eso, porque todavía nos manejamos que si el tipo no es cura ordenado, con muchos años de filosofía y de teología, y célibe y no sé cuántas cosas más, no puede hacer nada. No, tiene que haber muchas variantes, muchos sistemas ministeriales para poder servir y atender al pueblo de Dios. Y acá es lo que yo dije hoy. Ya no, por mucho tiempo vamos a seguir hablando de clero y laicos, pero es un término que no tendría que existir en la Iglesia Católica. El clero nace de un pedido de Constantino en el año 300 a los cristianos, a los que más o menos podía dirigirse, para que, y esto viene del paganismo, la palabra clero, eran, lo voy a traducir mal, no es la traducción, para la mentalidad de Constantino, que era pagano, eran como los chamanes que podían manejar el mundo de los dioses. Entonces, él que quería que dentro del cristianismo hubiera gente que tuviera ese don de manejar las relaciones con los dioses, que es lo sagrado, no hay que tocarlo mucho. Entonces, estamos consagrados del bautismo. Chau, adiós. Pero esa mentalidad pagana se nos metió en el cristianismo. Como los cristianos dijeron, no, acá no tenemos chamanes. Bueno, pero entonces a través de algún rito consagramos a personas para que tengan el poder de manejar lo divino. Bueno, eso fue, no hay que hablar más de clero. Los ministros ahora, veremos de qué manera nos comprendemos a nosotros mismos, cómo funciona eso, pero estamos hablando de años de desarrollo para que esto no sea una cosa improvisada. Si no hay clero, no hay laicos. La palabra laico significa pueblo. Todos somos pueblo de Dios. Todos somos laos. Dentro del pueblo de Dios habrá algunos, como en cualquier comunidad humana, que tienen que atender a la comunidad misma. Entonces, pero cambia también el concepto de, entonces, ¿para qué somos cristianos y para qué hay ministros? Somos cristianos, Papa Pablo VI, pocos años después del concilio, para evangelizar. La palabra, el Papa Pablo VI, con esa palabra, da un punto de inflexión al pensamiento de la misión de los cristianos. Nosotros evangelizamos, todos los cristianos evangelizamos, no necesariamente haciendo cosas expresas que se llamen cristiano. Evangelizás con tu actitud en tu lugar de trabajo, evangelizás con tu voto como ciudadano. Ustedes evangelizan cada uno 1000 veces mejor que yo en sus familias. Yo no tengo señor y no tengo hijos. Me los han inventado, pero no son ciertos. Cuento otro chiste. Muy buen chiste. Una vez en una parroquia, me pasó a mí, por eso lo cuento, viene preocupado uno de los ministros de la Eucaristía. Entonces viene con la señora, charlamos, qué sé yo, y no sabían cómo encararlo. Bueno, hasta que al final largaron y dice, Daniel, te tenemos que decir una cosa. No sabemos cómo decirte, decímela, después si me enojo, rajen.
Entonces me dice, mira, me pasó así. Entonces me cuenta, en tal lugar estaba yo haciendo algo y cae un tipo, en la peluquería, ponele. Y me dice, che, vos que sos de la iglesia, dice, ¿no sabés que el cura párroco se juntó con fulano y se va a ir del coso? Chao, ¿viste? Digo, mirá, digo, si alguien va a saber eso, sos vos que estás al lado mío. Si te vas a dar cuenta antes que cualquier otro. Y lo hizo para correrte. La próxima vez que pase, que te digan eso, decirle sí. O sea, primero no dejes que te castiguen. Entonces, sacá la cara. Sí. Y el sábado de la tarde en misa la va a presentar. Así por lo menos el tipo viene el sábado de la tarde a misa. Qué bueno. Bueno, pero entonces, todos evangelizamos de distintas maneras. Algunos tendrán una tarea ministerial dentro de la iglesia, que todavía no se llaman ministerios. Pero, a ver, una persona que está a cargo de la formación de docentes cristianos, su tarea es más ministerial que laical, para decir laical en el sentido, no, está sirviendo a la comunidad cristiana. Un ministro de la Eucaristía que se pasa todo el día visitando a los enfermos. Él es un ministro. Su tarea es totalmente dedicada a la comunidad cristiana. En todo lo demás somos todo pueblo de Dios. O sea, cuando yo voy a comprar, odio la cosa, pero no tengo más remedio que hacerlo que ir a comprar. Yo le pido a Dios la gracia de no comer más, pero no me la da. Es una inquietud teológica. Entonces tengo que ir a comprar a la tienda las cosas para comer. En la manera en que yo me comporto, más allá de que sea el cura, soy un cristiano que en la manera de comportarse evangeliza.